queremos que el Señor aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar a nuestro hermano Américo Tejada con su programa Crece en tu Fe. Que nunca olvide tus palabras, que lo crea, que no lo dude. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que habla del reino de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro centro de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos de que estamos en el capítulo cuarto, el cuarto capítulo del Evangelio según San Mateo, que habla del reino de los cielos. Y decíamos que por eso, lo único que el Señor busca en nosotros no son méritos previos, sino solo que nos abramos a Él, que estemos como capullos abiertos bajo el sol, como niños indigentes sin fuerzas ni pretensiones, que se dejan ayudar por sus papás. Y eso es fe, dejarse amar por Él, dejarse salvar por Él, acoger su ayuda y su felicidad, abrirse a la obra de su fuerza transformadora. Pero, aunque Dios no exige méritos premios en nosotros, sí exige que después de ser acogidos en su amor, le correspondamos con buenas obras, no para pretender que así nos merezcamos todavía el cielo. Mira lo que dice el Señor Jesús: cuando hayáis cumplido todo lo mandato, decid simplemente, como siervos inútiles, no hemos hecho más que nuestro deber. Y lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 17. O sea que no es las obras que tenemos que hacer que nos van a merecer el premio, sino para expresarle nuestra gratitud y así glorificarle, para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen
a nuestro Padre Celestial, como está en Mateo capítulo 5. Y Pablo dice que así nuestra fe actúa por la caridad, como está en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 6, donde aquí vemos que el apóstol Pablo contempla por contraste la situación tan diferente del cristiano libre en Cristo. Nosotros, que movidos por el Espíritu de Dios, según Gálatas capítulo 3, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, según Gálatas capítulo 2. Aguardamos anhelantes los bienes del reino, que la justificación nos hace esperar, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3. Hermanos, en los tiempos mesiánicos, en la nueva alianza, la nueva economía que habla Gálatas capítulo 4, en la economía cristiana, o sea, en Cristo Jesús, lo que tiene valor no es la observancia o la no observancia de ritos externos, sino la fe que actúa por el amor. Hermanos, esta frase define la perfección, la noción paulina de fe, como está en Hebreos capítulo 11. Nos dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hermanos, por la fe, el creyente se entrega totalmente a la persona de Cristo, identificándose con Él. Pero Cristo actuó hasta la entrega de su vida, movido siempre por el amor, según Romanos capítulo 5. Por consiguiente, hermano que me escuchas, la auténtica fe en Cristo es un principio vivo y activo que une al creyente con Cristo y lo impulsa eficazmente al ejercicio de la caridad en toda la riqueza de sus expresiones, hasta la donación de la propia vida, según lo dice Colosenses capítulo 3. Hermanos, aquí se define en síntesis la existencia cristiana. El creyente es aquel que acoge la acción del Espíritu Santo, que en su vida es guiado por la fe, que aguarda anhelante lo que la justificación le hace esperar. El reino de Dios en toda su plenitud, que vive en Cristo Jesús, identificado con Él, y que actúa constantemente y eficazmente al impulso del amor, al impulso de la fe, al impulso de la esperanza y al impulso de la caridad. Y la caridad, aquí, con todas estos que hemos expresado, aparecen como las actitudes características del cristiano y como la estructura de la vida nueva que ha recibido, según 1 Tesalonicenses capítulo 1. Hermanos, esto requiere, por un lado, la conversión. Jesús exhorta convertidos, nos exhorta cuando dice convertidos, es decir, cambien de mentalidad
y rompan todos los apegamientos a sus placeres y egoísmos personales. Por otro lado, hermano que me escuchas, requiere un esfuerzo positivo por ser tan perfecto como es perfecto nuestro Padre Celestial. Lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Es decir, hermano que me escuchas, hemos de ser Dios para nuestros hermanos, comprendiéndolos, ayudándolos y sobre todo perdonándolos. Fíjense lo que dice la Escritura: con la medida con que tú midas a los demás, se te medirá a ti también. Lo dice Mateo capítulo 7. Pero vayamos al Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos 18 al 25, donde se lee: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Ellos, al instante, dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y de la Transjordania. Venid conmigo, es la invitación personal de Jesús. El cristianismo es la respuesta a esta pregunta suya. Seguirlo significa convertirse, volverse a Dios con nosotros, entrar en el reino de los cielos, que ya está aquí. Es Él. Se le sigue a Él para llegar a ser como Él. Hijos y creyentes que viven el reino del Padre. Hermanos, la fe cristiana no es ante todo una doctrina o una práctica. Es la relación personal con Jesús, mi Señor y tu Señor, a quien amo porque Él me ama primero. El amor a Él, que se expresa en los oídos que escuchan, los ojos que miran, pies que lo siguen, manos que tocan, olfato que percibe, boca que saborea y corazón que canta. Eso, hermano que me escuchas, es el centro del cristianismo. Maldito sea aquel que confía en el hombre, nos dice Jeremías en su capítulo 17. El creyente
puede seguir solamente a Dios y a su palabra, que es el camino. Seguimos a Jesús porque es Dios, palabra hecha carne. El camino del Hijo del Hombre entre los creyentes es como el núcleo en torno al cual crece la trama del camino a los hermanos que, aunque anden errando aquí y allá, lo siguen. La primera acción de Jesús, hermano que me escuchas, es una vocación. También la creación es una vocación, una llamada de la nada. Su llamada por nombre es mi misma existencia en mi verdad. Mi yo es mi nombre y pronunciado por Dios. Conocer cómo me llama Él es alcanzar mi identidad. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, dice la Escritura. Como al principio Dios dijo, y del caos salió la luz. Así el Señor dice mi nombre y yo vengo a la luz. Y yo soy luz, porque soy hijo de Dios. Hermanos, la llamada va dirigida a parejas de hermanos, porque el Hijo llama a la fraternidad y son dos las llamadas, porque dos es el principio de muchos. Además de la primera, hay siempre otra, dirigida a cada uno de nosotros los creyentes. Los discípulos llegarán a ser pescadores de hombres, al igual que Jesús. El Hijo, que pesca a los hermanos desde el abismo de su perdición, pescados por Él, llegan a ser como Él. Hijos que se hacen hermanos de todos los perdidos. A ellos, inmediatamente después de la llamada, se les confía el sermón de la montaña, donde se revela la identidad de ellos y del Padre. Comprenderán mejor su llamada cuando, por su parte, sean enviados a pescar. Hermanos, las dos escenas de la llamada son gemelas. Los diferentes detalles de la una aclaran los de la otra. Resulta de allí un cuadro único. Jesús camina. Jesús ve. Jesús llama a unos pescadores para otra pesca. Y estos dejan redes, dejan barca y dejan al Padre y los siguen a Él para estar con Él y ser como Él. Hermanos, los versículos 23 al 25 nos presentan a Jesús que pesca a los hombres. El tema se retomará en Mateo capítulo 9, al final del sermón de la montaña y de los milagros. Su palabra y su pesca sacan a los creyentes de la muerte y los devuelven a la vida. El estilo del relato es solemne y estilizado. Es una escena ideal
casi un destilado que contiene la esencia de cada llamada. Hermanos, Jesús es la palabra del Padre. Jesús es el Hijo que nos guía por el camino hacia la libertad, como la nube luminosa que condujo al pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida en el libro del Éxodo. La iglesia encuentra la propia identidad y la propia importancia siguiendo al Señor Jesús. Y en el versículo 18 se lee y dice, caminando. Hermanos, Jesús, que está sentado cuando enseña con la palabra, camina cuando enseña con la vida. Él es la palabra y el camino. Ha de ser escuchado y seguido, como la nube que guía al pueblo hacia la tierra prometida, como lo describe Números capítulo 9. Los discípulos son llamados a recorrer su mismo camino, luminoso para quien va hacia la libertad y oscuro para los otros, como lo dice Éxodo capítulo 14. Es el paso de las tinieblas a la luz, como lo dice Mateo capítulo 4. Es la venida del hombre nuevo a la luz. Todo el Evangelio narra este nacimiento, que es un éxodo de la condición de esclavo a la de hijo y creyente. Y leemos en la Escritura, por la ribera del mar. Hermanos, el agua recuerda tanto el Génesis como el Éxodo, la creación nueva y la liberación. Y dice que vio. Hermanos, el ojo va a donde lleva el corazón y trae al corazón aquello hacia lo cual uno va. El ojo de Dios, su mirada, es mi propia existencia. Yo soy visto y amado por Él. Mi yo es el amor que Él tiene hacia mí. Pero la pregunta es esta: ¿cómo ve Dios? Jesús dice de cada uno de nosotros al Padre: los has amado a ellos como me has amado a mí, como está descrito en Juan capítulo 17. Ver cómo Él me ve, conocer cómo soy conocido por Él, es una felicidad sin fin. Lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Soy valioso para Él, digno de estimación porque me ama. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 43. Y me ama con un amor eterno. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Soy un prodigio para Él, que es para mí más madre que mi madre. Nos anuncia el Salmo 139. Hermanos, Él es amor loco, el enamorado de su criatura, como lo dice Santa Catalina de Siena. Llega hasta decirme: retira de mí tus ojos que me subyugan, y me robaste el corazón con una mirada tuya, como lo dice Cantar de los Cantares, capítulo 6. Hermanos,
comprender su amor hacia mí. Me amó y se entregó por mí, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 2. Eso es comprender quién es Él. Amor absoluto hacia mí. ¿Y a quién soy yo? Amado infinitamente por Él. Y leemos aquí en Mateo que dice a 2 hermanos. 4 veces aparece la palabra hermano. Mi llamada es a la fraternidad, porque soy hijo. En relación con el hermano, realizo el nombre que me dio el Padre. Recibo mi nombre secreto y existo como hijo. Y leemos en Mateo que dice, Simón, llamado Pedro. El primero en ser llamado será también el primero de los apóstoles, como está en Mateo capítulo 10. Pedro, el apóstol, en arameo se dice Kefas, significa piedra, pero también significa cabeza dura. Simón, duro de cerviz y de corazón, será el primero en realizar la experiencia de la dureza de Dios, que es su ternura y fidelidad indefectibles. Sobre esta experiencia de Pedro, sobre esta experiencia que Pedro recordará siempre para sí y para todos los creyentes, el Señor edificará su iglesia, como lo anuncia Mateo capítulo 16. Y dice que Pedro tenía un hermano y se llamaba Andrés. Según Juan el Evangelista, es Andrés que conduce a Pedro a donde Jesús, en Juan capítulo 1. Pero la llamada es siempre personal y directa, aunque el acceder a él tenga la mediación de otro. Echando la red, dice la Escritura. Es la pequeña red que se echa alrededor en forma de círculo y se cierra en el fondo como una naza con la esperanza de pescar algo. Es la red más modesta y difícil de usar. La llamada acontece en lo cotidiano, aunque parezca profana, como es pescar, o extraña, como es contar dinero, que como está en Mateo capítulo 9, o incluso adversa a Jesús, como está en Hechos capítulo 9, cuando la llamada de Pablo, aquí, nada resiste a la voz de Dios. En efecto, hermano que me escuchas, Él revela nuestra verdad más profunda y no nos quita la libertad. Por el contrario, la libera de toda inautenticidad. Y el versículo 19 se lee, les dice, hermanos, en el relato de la creación, que está en Génesis capítulo 1, Dios dice y luego ve. En la nueva creación, antes ve y luego dice. La palabra manifestada al oído o manifiesta al oído lo que su mirada ya le ha hecho ver al corazón. Y Jesús les dice, venid conmigo. Es una propuesta personal y directa de irse con Él
y seguirlo. Hermanos, Jesús es la misma palabra, el Hijo de Dios. Siguiéndolo, llego también yo a ser lo que es Él, que es ser hijo. Jesús no es un maestro a quien el discípulo elige. Es el mismo Señor quien nos elige para que estemos con Él. Su palabra, hermano que me escuchas, como una semilla, engendra según su especie. A cuantos la acogen les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios, según Juan capítulo 1. Y Jesús les dice, os haré pescadores de hombres. Hermanos, pescar un pescado es matarlo. Pescar a un hombre es quitarlo del abismo y hacerlo vivir. Los discípulos, pescados para la vida por el Hijo, realizan su filiación pescando a los hermanos. Y en el versículo 20 se lee, ellos al instante. Se subraya lo inmediato de la respuesta. Toda decisión acontece solo cuando se decide. Este instante, como todo inicio, conocerá demoras, infidelidades y contradicciones. Sin embargo, la historia personal de cada uno confirmará que ese instante ha sido decisivo para captar el propio nombre. Cuando uno oye el propio nombre, incluso el animal, al instante se vuelve hacia quien lo llama. Y leemos en Mateo, dejando las redes. Hermanos, lo dejan todo, incluso los instrumentos de trabajo con los cuales obtienen el sustento. Lo hacen no con tristeza, sino con alegría de quien ha encontrado un tesoro, como está en Mateo capítulo 3. No es una privación, sino la opción por lo que más les parecía importante, como está en Filipenses capítulo 3. Decidir es eliminar muchas posibilidades para realizar una sola que proporciona mayor alegría. Puede costar mucho, pero se hace con alegría y para tener alegría que viene de Dios. Hermanos, la tristeza hace tomar decisiones solamente negativas, nos dice Mateo capítulo 19. La peor entre estas es la de pertenecer o de permanecer indeciso o en una supuesta apertura a todas las posibilidades, en el delirio de la omnipotencia que lleva una amarga impotencia. La alegría previa es la fuerza para decidir, nos dice Mateo capítulo 13. La alegría que deriva es la confirmación de que la opción ha sido buena. La firma de Dios acerca de la bondad de una opción es el consuelo. Y antes y sobre todo después, el precio puede también ser alto. Se deja todo
absolutamente todo, pero porque se recibe infinitamente más. Y dice la Escritura que lo siguieron. Hermanos, seguirlo a Él, el Hijo, es la realización de todo creyente. Cesa la vida y el alejamiento de Dios y comienza el retorno. El tiempo del verbo griego indica el inicio de la acción. Es el principio de un camino. Uno sigue a la persona a la que ama y uno se transforma en la persona a la que ama. He sido conquistado por Cristo Jesús, habiendo sido yo mismo conquistado por Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 3. Hermanos, la fe consiste en estar enamorado de Jesús, como Él está enamorado de todos nosotros, para vivir como Él, o mejor, para vivir en Él, en la reciprocidad del amor. El apóstol Pablo dice, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida en que yo vivo, el presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, como lo dice en Gálatas capítulo 2. Él es para mí y yo para Él, lo dice Cantares de Cantares en su capítulo 2. Y en el versículo 21 leemos, caminando adelante, vio a otros dos hermanos. Hermanos, la escena repite la anterior con algunos variantes. Todas las llamadas sucesivas son sustancialmente iguales a la primera, con sus peculiaridades. Aquí se habla también de barca, se habla también de padre, se habla de redes y de jornaleros, como está en Marcos capítulo 1. Los dos hermanos dejan a su padre y su patrimonio. Es la madre del adulto, porque han encontrado al padre y han encontrado sobre todo el tesoro. Y en el versículo 23 leemos, recorría toda Galilea. Hermanos, Jesús, itinerante, el hijo dedicado a la pesca de sus hermanos, es el modelo del apóstol, el pastor que busca la oveja perdida. Para los 4 pescadores de hombres, comienza el aprendizaje de la nueva pesca. El ministerio de Jesús comienza en Galilea y luego se expandirá por todos los caminos del mundo, nos dice Mateo capítulo 28. Y dice que estaban enseñando. Hermanos, Él es la palabra hecha carne. Lo que hace y dice es la verdad del Hijo, que el Evangelio narra también a nosotros. Y dice Mateo, procurando o proclamando. Jesús proclama la buena noticia del reino. En los capítulos de 5 al 7 dirá que es. En los capítulos 8 al 9 nos hará ver cómo se lo realiza.
Y dice Mateo aquí que estaba curando. Su palabra es la medicina fundamental para nuestros males. Nos enseña y nos hace vivir como hijos y hermanos. Y en el capítulo 24 se lee: todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos. Hermanos, los males del hombre son externos e internos. El primero es origen de los otros. Es la ignorancia de la verdad y la de Dios. Toda actividad de Jesús es un exorcismo. Palabra de verdad que vence en él el espíritu de la mentira. Los milagros son la confirmación externa y visible de la curación interna. Y en el versículo 25 leemos: y siguió una gran muchedumbre. Hermanos, son el anticipo de la grande muchedumbre de los discípulos, los que serán llamados a la escucha de la palabra, que se expone en los capítulos 5 al 7. La llamada de las dos primeras parejas de hermanos se amplía en perspectiva a toda Palestina, para extenderse al final con el evangelio anunciado a todos los pueblos. Los hombres serán pescados por el agua y bautizados en el Espíritu Santo, como lo anuncia Mateo, capítulo 28. El pasaje siguiente de Mateo capítulo 4 presenta la vocación de los primeros discípulos. Se le puede comparar con episodios semejantes en la vida de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la vocación de Eliseo, del profeta Eliseo, por supuesto, por el profeta Elías, como está relatado en Primera de Reyes, capítulo 19, que siempre eran seguidos por discípulos fieles que conservaban y propagaban la enseñanza de su maestro. Así también Jesús, el más grande de todos los profetas. Con todo, hermano que me escuchas, el evangelista ha construido muy de propósito una clara distinción entre los discípulos y la muchedumbre, como está relatado en Mateo capítulo 4, versículo 23, donde vemos que en la predicación de la buena nueva de Jesús, vemos que el primer sentido de la palabra griega es evangelio. Lo vemos en Marcos capítulo 1, donde dice: comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Hermanos, ya el profeta Isaías presentía este anuncio cuando dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios, en su capítulo 52. Hermanos, el anuncio de Yahvé es una buena nueva.
confiada a unos mensajeros, tanto aquí como en Isaías capítulo 40, que dice: una voz clama en el desierto, abran el camino a Yahvé. Hermanos, esta voz que grita en el desierto, Mateo capítulo 3 se lo aplica a Juan el Bautista, precursor del Mesías, anunciando un nuevo éxodo. La buena nueva no es desde luego un escrito, ni siquiera una predicación, sino el hecho de la salvación traída por Jesucristo y cuyo centro es Él mismo. Esta salvación ha sido anunciada, el anuncio ha sido escrito poco a poco y ha quedado plasmado en nuestros cuatro evangelios. Lo mismo lo vemos en el capítulo 5 de Mateo, donde dice: viendo Jesús la muchedumbre, subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron, a quienes él enseñaba. Hermanos, esto nos muestra que el camino normal para que la enseñanza de Jesús alcance a las masas del pueblo no es directo, sino indirecto, a través de los discípulos y a través de todos los creyentes de todos los tiempos. A ellos les enseña inmediatamente, pero a las masas de modo inmediato. Aquí no es tanto cuestión de saber si Jesús en su vida terrestre haya seguido siempre este procedimiento. Más bien nos topamos aquí con el gran interés de Mateo por la vida de la iglesia, así como ésta se desarrolló después de la ascensión. Pues aún en la iglesia del Señor mismo, sigue enseñando a su pueblo, pero a través de sus apóstoles, nosotros diríamos a través del magisterio eclesiástico y a través de todos los creyentes que forman esa iglesia y única que se llama la Iglesia Católica. Hermanos, indicio de este mismo interés eclesial de Mateo encontramos en sus dos relatos de la multiplicación del pan. El apóstol Mateo dice explícitamente que no fue Jesús quien dio directamente el pan milagroso a las masas, sino partiendo los panes, se los dio a sus discípulos y los discípulos a la gente en Mateo capítulo 14. Hermanos, esta es una clara alusión a la mediación de los presbíteros en los sacramentos eucarísticos. Lo mismo respecto al perdón sacramental de los pecados, cuando Mateo, a diferencia de los demás evangelistas, nos presenta a la gente como glorificando a Dios por haber dado tal poder a los hombres, en Mateo capítulo 9. Y fíjate en el plural, los hombres, muchos se les ha concedido ese poder en la Iglesia Católica. Y ese poder se lo dio al magisterio de la Iglesia, a los sacerdotes, que no lo pueden decir los hermanos protestantes porque no lo tienen. Con todo esto, Mateo tiene en mente la estructura jerárquica de la iglesia que Jesús fundó para continuar su obra.
Algunos detalles, la expresión os haré pescadores de hombres, quedará mejor ilustrada por las dos pescas milagrosas, una en Lucas capítulo 5 y la otra en Juan capítulo 21, donde Jesús repite estas palabras. Claramente la idea es que, como la iglesia es una red que recoge toda clase de peces para la salvación, como está en Mateo capítulo 13, los apóstoles y sus sucesores, que somos todos nosotros los creyentes, han de ser los instrumentos de esta pesca salvadora. Pero es una pesca milagrosa que escapa a las normas ordinarias, pues humanamente se afanan toda la noche sin coger nada, hasta de pronto, por la palabra poderosa del Señor Jesús y la palabra del Señor de la iglesia, se les llenan las redes hasta casi reventar. Así, hermano que me escuchas, así es la historia de la iglesia. Largas épocas de brega humana, largas épocas de sudor, largas épocas de lágrimas, pero de muy poco fruto y de golpe un periodo inesperado de cosecha más que abundante. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, donde aquí vemos que esto es una reflexión teológica sobre la llamada, que ya se ha hecho realidad, para profundizar su significado. Se notan además ya diferencias de funciones al interior de la iglesia y un poco de organización. De las barcas se escoge una. Pedro la conduce mar adentro. Recibe la orden. Reúne a los compañeros para tirar las redes. Y recibe al final el encargo de la misión, a la cual también otros serán asociados. Y esos otros, hermano que me escuchas, somos todos nosotros los creyentes. Jesús ya no está solo. Con él están sus hombres llamados a continuar su misión. El evangelista Lucas ya ve aquí prefigurada, establecida por Jesús, la que luego será la iglesia pospascual. Nace así el pueblo de oyentes, el pueblo de creyentes que siguen a Jesús. Es una reflexión espiritual acerca de la llamada que ya se ha hecho realidad para todos nosotros los creyentes. La gente se agolpa en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios a orillas del lago. Jesús está a la orilla, frente a este pueblo que está dispuesto a la escucha. Es como el pastor que reúne a las ovejas para llevarlas a pastar. Su palabra ya no la proclama Jesús desde la orilla, sino desde una de las barcas que estaban estacionados cerca. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual,
La dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.